Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Charlando con el Pastor. Como todos los viernes, usted sabe que tenemos un programa siempre muy especial y el día de hoy no es la excepción. Tenemos de invitado a el Pastor Miguel Rodríguez, pastor de la Iglesia Palabra de Vida, y también a su esposa, es nuestra hermana Cristel Rodríguez, que también son líderes nacionales de la escuela dominical, y hoy en día queremos hablar precisamente de la escuela dominical, qué importancia y repercusión tiene en nuestros niños ante los tiempos que estamos viviendo. Pastor Miguel, bienvenido a Alfa Radio. Amén. Dios les bendiga a toda la familia de Alfa Radio. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes y saludarle a usted, mi hermano Héctor, y a todos nuestra bella audiencia. Y aún más feliz porque me encuentro aquí al lado de mi preciosa esposa. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Es un honor estar aquí y poder compartir este tema tan importante para nuestras familias. Amén. Bienvenidos a los dos. Ustedes saben que esta es su casa en esta señal. Bueno, pastor, comencemos. Y hermana Cristel, ¿qué nos puede comentar acerca de la escuela dominical para empezar al tema? Amén, ¿no? Pues cuando hermano Héctor se me acercó a preguntarme para hacer este programa, me llena mi corazón de emoción. Esto es un tema que está muy cercano de nuestro corazón y estamos trabajando a nivel nacional con nuestra escuela dominical porque vemos una tremenda necesidad en las diferentes iglesias de formar ministerios de escuela dominical firmes y fuertes. Es importante el ministerio de escuela dominical y que nosotros como tanto pastores, como líderes, como padres de familia, podamos luchar y podamos trabajar para que los ministerios de escuela dominical se desarrollen en nuestras iglesias y poder ser de bendición para los niños. Y una de las razones más fuertes por la que este ministerio es tan importante para mí es porque yo soy producto del ministerio de escuela dominical. Yo fui criado en el evangelio desde pequeño. Yo estoy en la iglesia, desde que tengo uso de razón, yo voy a la iglesia y pues yo fui formado y criado allí. La escuela dominical hizo un impacto muy grande en mi vida. Los maestros de escuela dominical, las enseñanzas, los domingos, todo eso ayudó a formar lo que soy yo ahora. Cada vez que yo iba los domingos a la clase de escuela dominical, el Señor hablaba a mi vida por medio de esa palabra, por medio de esos maestros. Y no nomás es la enseñanza, sino que los maestros también cumplieron una parte crucial en cuanto al trato conmigo. A veces uno como niño tal vez tiene etapas donde se comporta a veces bien, a veces no se comporta uno muy bien, pero siempre tuve maestros muy pacientes que estaban allí para mí, que me ofrecían ese amor, que me ofrecían esa compasión, esa misericordia, que oraban por mí y que me decían: Miguel, tú tienes un potencial muy grande, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Maestros que creyeron en mí, aun cuando yo no creía en mí. Entonces para mí fue una formación muy bonita, y para nosotros, para mi esposa y para mí, el departamento de escuela dominical es de crucial importancia, ¿verdad, mi amor? Ahora ya como padres vemos como el departamento de escuela dominical ha sido de bendición para nuestros niños. Amén, así es, así como lo está diciendo mi esposo, ¿verdad? Pues yo no fui criada en el evangelio, pero ya a la edad de 14 años fue uno de los ministerios donde el Señor me puso primero, y al principio uno tiene pronto el concepto de la escuela dominical, que es un lugar para entretener a los niños durante el servicio, para que no molesten a los adultos o para que los papás puedan prestar atención durante la predicación. Pero muy pronto me di cuenta que eso no es el caso. La escuela dominical es un ministerio también donde podemos alcanzar a los niños para el Señor y empezar a impactar la vida desde esa temprana edad. Y ahora pues también, como dice mi esposo, como padres lo hemos visto el impacto muy grande que ha tenido escuela dominical en la vida de nuestros hijos. Ya una adolescente ya de 14 años que salió de escuela dominical, y ahorita pues a una niña de 10 años que todavía está en escuela dominical, y podemos ver el impacto que han tenido ellas durante sus años en la escuela dominical. Como maestros han impactado sus vidas, ¿verdad? A veces los niños escuchan cosas del papá, las enseñanzas y todo, pero pronto no lo capta, pero cuando alguien más les enseña o alguien más, ¿verdad?, les comparte estas verdades también, de pronto tienen
habilidad de pronto de escuchar mejor o ver que no nomás es algo de los papás, sino que es algo que es en verdad y que ha impactado, ¿verdad?, las vidas de muchos más. Entonces, hemos visto eso muy, muy especial en nuestras niñas y en especial ciertos maestros que han impactado sus vidas, que han orado por ellas, que han ministrado sus corazones de pronto de una manera que nosotros como padres no hubiéramos podido, pero incluso mis dos niñas que recibieron el Espíritu Santo por primera vez fue porque un maestro de escuela dominical estuvo orando, intercediendo por ellos. Es un ministerio muy importante para nosotros, que debe ser importante para cada iglesia y para cada pastor desarrollar un buen ministerio de escuela dominical. Amén. Y quería también compartir con la audiencia que el impacto a la familia en general. Hemos tenido padres que han venido conmigo que tal vez hasta vienen de otras iglesias y recuerdo mucho una familia en específica que vino de otra iglesia y se movieron acá con nosotros y me dijeron, pastor, mis niñas nunca querían ir a la iglesia, les parecía algo aburrido, las teníamos que obligar, batallábamos para que fueran a la iglesia, pero cuando vinimos aquí a su iglesia, desde el primer domingo que llegaron, les encantó tanto la escuela dominical que ellas eran las que después nos estaban jalando a nosotros, ¿ya vamos a ir a la iglesia? ¿Ya vamos a ir a la iglesia? Y ver que mis niñas tienen un deseo y un amor por las cosas de Dios ahora es algo que llena nuestros corazones y este padre de familia me lo decía con lágrimas, lo agradecido que estaba de que gracias al Ministerio de Escuela Dominical, sus niñas ahora encontraron un amor por las cosas de Dios. Y de eso se trata el Ministerio de Escuela Dominical, como decía mi esposa, no de que sea como una guardería, como un daycare para entretenerlos, no, sino que en realidad transmitamos en ellos ese amor por las cosas de Dios y que los niños se enamoren de Dios porque nosotros les estamos enseñando de ese Dios de amor y de misericordia y de bondad que nosotros tenemos. Y en nuestra iglesia, gracias a Dios que estamos fomentando bastante esto y se han estado uniendo bastantes maestros y me siento muy contento porque uno de los que atendió el llamado para ser maestro de escuela dominical es usted, hermano Héctor. Sí, amén. Yo sé que usted es ahorita el entrevistador, el que está entrevistando. Yo quisiera preguntarle a usted, hermano Héctor, que usted nos comparta un poquito de su experiencia, cómo ha sido ahorita como maestro de escuela dominical, que es un ministerio, creo que es nuevo para usted, si no me equivoco. Sí, como escuela dominical en una iglesia como tal, sí es primera vez. Y pastor, realmente, ¿cómo le diré? Por eso es que me nació la inquietud de hacer este programa, porque al darme cuenta de cómo los niños son impactados por la palabra de Dios. Los adultos llegamos a la iglesia y entregamos a los niños y vaya, pues encárguense ustedes maestros de ellos y nosotros recibimos del culto. Y después solo los vamos a traer, a recoger, pero darse cuenta, ya estar adentro y ver la importancia que es cómo impactar a un niño para bien, para inculcarle la palabra de Dios y no solo entretenerlos, eso me ha impactado realmente y me ha tocado el corazón. O sea, por ejemplo, este domingo, pastor y hermana Cristel, ver a esos niños, le dio clases en un hermano Samuel, tiene mucha experiencia dando clases y ver cómo ellos expresaban de su corazón lo que sentían. Y muchas veces, como son niños, no le tomamos la importancia, sí, toma este juguete o entretiénete aquí, pero ver esos niños expresarse que se sienten contentos o me siento un poco triste y poderles hablar a través de la palabra de Dios, eso me ha tocado realmente a mí. Me ha tocado, pastor, y me siento feliz por estar poniendo un poquito de mi granito de arena para ayudarnos. Amén. Amén. Sí, hermano Héctor, yo creo que todos al principio tenemos ese concepto, ¿verdad? De que solo tenemos que pronto tener ahí los niños mientras los papás reciben esa bendición. Pero como dice usted, es una manera tan impactante como ellos reciben la palabra, porque aunque son niños, ¿verdad? Ellos también tienen sus problemas, ellos también tienen situaciones que los preocupan, que los estresan, más en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, ¿verdad? Los niños cargan mucho estrés y muchas preocupaciones de su mundo alrededor o de la familia en lo personal. Y ver cómo nosotros como maestros podemos llegar al corazón de esos niños a través de la palabra, a través de
de enseñarles, ¿verdad? En la escuela dominical y crear una relación. Yo creo que ese es uno de los trabajos más importantes que uno como maestro de escuela dominical puede hacer, es crear esas relaciones con los niños, porque hay momentos donde de pronto no se van a querer expresar ni con el pastor, ni con los papás, pero hay un maestro ahí que ha impactado su vida, se puede acercar a ese maestro y ese maestro puede llegar con la palabra de Dios, puede ministrar a la vida de ese niño. Y es ahí en verdad, hermano, donde uno agarra esa carga de ver que uno puede hacer una diferencia en la vida de los niños a través de la palabra del Señor y a través de la oración. Uno puede impactar a ese niño para que en el futuro, para cuando ya sean adolescentes, ya en ellos ya hay ese deseo, ese anhelo de querer seguir, ¿verdad? Los caminos del Señor. Y querer Sí, también, hasta hay niños que han salido de escuela dominical y lo primero que quieren hacer es servir como maestros o asistentes de escuela dominical porque les ha impactado tanto ese ministerio que ahora ellos ya siendo adolescentes o adultos, ellos también quieren aportar, ¿verdad? A los niños lo que ellos también recibieron de pequeños. Amén. Y es un amén. ministerio muy hermoso. Me parece, pues, algo que quería resaltar es que hermano Héctor ha estado trabajando como líder de Ujieres por bastantes años ya, por algunos años, y pasar de ministerio de Ujier o de líder de Ujier, que todavía es, pero como esa diferencia de rol y de ministerio de Ujier a maestro, y eso es algo que lo quería resaltar porque tal vez si hay alguna persona que nos está escuchando que está sirviendo en su iglesia, en algún otro ministerio, y ve que hay necesidad en escuela dominical, esto es para todos. No digas que yo soy esto, yo soy llamado para solo hacer esto. No, todos podemos ayudar, todos podemos aportar, todos podemos ser de bendición para estos niños y cuando uno les enseña a ellos, uno mismo es ministrado y es lo que yo he experimentado también cuando yo he enseñado a los niños. Cuando uno les enseña a ellos, uno es ministrado porque uno puede ver al Señor en ellos. El Señor mismo dijo que si nos fuéramos como niños, no entraríamos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, uno puede ser ministrado por medio de enseñarle a los niños. Y pues en sí, en general, el Ministerio de Escuela Dominical es de suprema importancia para la iglesia, para toda la congregación en general, porque el Ministerio de Escuela Dominical también es una herramienta de evangelismo donde podemos ganar almas para el Señor, porque los niños también son almas que necesitan escuchar el evangelio de salvación. Conozco gente, inclusive mi esposa es una de esas personas que de pequeña iban a la iglesia, iban a escuela dominical, y esas cosas se quedan en la mente, y ella, aunque creció en un hogar inconverso, donde no era cristiano, en el corazón de ella, como ella, en su vecindario, alrededor de ella, habían una iglesia que le recogía a los niños y los llevaba a la iglesia. La mamá no la llevaba, el papá no la llevaba. La iglesia tenía un ministerio donde recogían a los niños de la cuadra y se los llevaban para la iglesia. Y ella, aunque fue criada en un hogar que es inconverso, ella creció con un temor a Dios en su corazón, donde ella sabía que había un Dios y ella tenía un temor a Dios aún en un mundo tan lleno de maldad y todo, ella creció con eso en su corazón, en su mente. Y yo conozco gente que así de pequeña iban a la iglesia, pero de grande pues ya se apartaron, pero el temor a Dios y el amor a Dios no se apartó de ellos y de grande buscaron a Dios en un momento de desesperación y ahora están en la iglesia y están buscando del Señor. No sé si, hermano Héctor, usted ha encontrado o conocido personas así, pero es algo que se ve, yo lo veo seguido yo como pastor, Sí, y es amén. algo muy bonito. Sí, a mi esposa, de hecho, ella ha sido maestra y ya jóvenes adolescentes, jóvenes ya inclusive adultos con carrera, le han dicho, oh, usted fue mi maestra y no sabe cuánto me bendijo, no sabe cuánto me ayudó a formar mi vida en esos pequeños días que estaba de niño. Inclusive Leilani también le agradece mucho a mi esposa. Y es que podemos ser de impacto a través de la palabra de Dios para esos niños en este mundo difícil. Si nosotros como padres y cristianos, pastor y hermana Cristel, haciendo esa pequeña diferencia o gran diferencia como escuela dominical para los niños, si nosotros no inculcamos los caminos del Señor en su vida, el mundo se va a encargar de inculcarle
las corrientes y todas las cosas que estamos viviendo, que usted y yo sabemos, hermano, hermana y amigo que nos escucha, que vamos de mal en peor. ¿No es cierto, pastor? Amén, así es. Y en realidad es como un trabajo en equipo. Yo estaba estudiando un poquito acerca porque de repente se me vino la pregunta, ¿cómo comenzó el ministerio de escuela dominical? Porque pues, si vemos en la Biblia, pues no, los apóstoles no, o sea, no se ve como que había algo así establecido en la iglesia Ajá, primitiva. sí. Y estaba leyendo que eso fue hace muchos años atrás en el Reino Unido, en Inglaterra, cuando los niños trabajaban en las industrias y todos los días estaban trabajando, los niños pobres trabajaban todos los días, no iban a la escuela, Mm, y entonces un pastor se le vino la idea y dijo, vamos a enseñarles a los niños escuela dominical los fines de semana, los sábados y los domingos. Entonces empezó así la escuela dominical debido a una necesidad de que los niños estaban en otras cosas durante toda la semana y parece que había estado subiendo como el crimen desde muy temprana edad y los niños de 10, 12 años ya se salían de trabajar y se iban a emborracharse y hacían cosas que no debían de hacer. Y entonces este hombre los tomó y dijo, no, vamos a reducir el crimen porque si los involucramos en las cosas de Dios, ellos no van a tener tiempo para andar por allá en otras cosas. Y entonces empezó a reclutar y eso eran cientos de niños los que llegaban a la escuela dominical wow. y ahí se formaban en hombres de Dios y empezó un avivamiento en esa área. Entonces, es tan importante que durante la semana nuestros niños están yendo a las escuelas y están aprendiendo de todas las cosas seculares, pero cuando vienen a la iglesia están llenándose del Señor y que nosotros podamos tener ese impacto y trabajar en equipo juntamente con nuestros padres de la iglesia para ayudar a formar las mentes de estos niños, que los papás lo hacen en casa y nosotros lo hacemos en la iglesia. Entonces, es muy importante que nosotros nos involucremos todos, de alguna manera o de otra, nos involucremos con el ministerio de escuela dominical porque estamos formando en realidad a nuestros futuros pastores, nuestros futuros líderes, nuestros futuros líderes de damas, líderes de jóvenes, futuros predicadores, evangelistas, futuros misioneros. Sí, amén, así es. Y todo localmente en la Iglesia Palabra de Vida, donde usted pastorea, pastor, y la hermana Cristel, ¿cómo fue que comenzó los primeros pasos la escuela dominical? Amén, pues cuando nosotros llegamos ahí a la iglesia Palabra de Vida en Whittier, nosotros no somos los primeros pastores de esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por mi abuelo, que él fue el pastor fundador, pero siempre desde que la iglesia comenzó en un garaje, perdón, no en un garaje, pero en una sala. La iglesia comenzó en la sala de la casa, la comenzamos con mi abuelo, mi abuela y unas familias de la iglesia. Desde que comenzó la iglesia y había niños, empezamos el ministerio de escuela dominical. Yo recuerdo que los sacábamos a uno de los cuartos de la casa y se les enseñaban a los niños la clase de escuela dominical, porque para nosotros ha sido de suprema importancia el ministerio de escuela dominical. Y desde ahí, así ha sido, siempre hemos enfocado bastante en el ministerio de escuela dominical, de manera que cuando hemos tenido que movernos de un lugar a otro porque ya estamos creciendo, hemos estado moviéndonos a lugares un poquito más grandes. Lo primero que yo como pastor busco es que tenga salones de escuela dominical. Y si no tiene salones de escuela dominical, yo no puedo moverme a un lugar así, porque así de importante es el ministerio de escuela dominical para nosotros. Y gracias a Dios que, pues, cuando nosotros empezamos allí en la iglesia, pues el ministerio de escuela dominical no estaba muy firme, muy fuerte, que digamos. Los maestros tal vez lo hacían por un compromiso, pero no porque había una carga. Y entonces ahí fue cuando mi esposa y yo comenzamos a de verdad concientizar a la iglesia y a enseñarles lo importante que era el ministerio. Y entonces ya empezaron a salir maestros con esa carga, con esa pasión. Luego el Señor nos levantó a nuestra hermana Jochebed, que
Dios mediante, y adelantándoles un poquito a los hermanos, porque ya hemos hablado con el hermano Héctor de esto, pero la hermana Jocaber, que es nuestra líder de la escuela dominical ahí en nuestra iglesia local, ella también va a estar dando una entrevista aquí en Alfa Radio, y ella nos va a compartir cómo el Señor la levantó, cómo el Señor hizo lo que hizo con ella, porque ahorita es una joven que pues nos está colaborando tanto allí, ha levantado el Ministerio de Escuela Dominical a un nivel bastante alto y ha sido de tremenda bendición para todos los niños. Recientemente estaba hablando con una señora que nos está visitando a nuestra iglesia y ella es una mamá soltera, llegó ella con su hija, una niña de más o menos unos 10 años, y la señora llegó un día y visitó y luego pasó como una semana que no regresó, 2 semanas, y luego regresó. Y cuando ya la miré, yo la saludé y me dijo, pastor, le quiero confesar que cuando yo llegué aquí a la iglesia, pues no quise volver. Yo no quería volver a la iglesia, pero mi niña fue a la escuela dominical y mi niña se la pasó hablando de la clase de la escuela dominical toda la semana. Y cuando se dio cuenta que no íbamos a volver a la iglesia, mi niña me lloraba y me insistía que teníamos que ir a la iglesia. Y por ella estoy yo ahorita aquí. Y ella ha estado llegando y ya tomó las clases para el bautismo y está en proceso también de ser bautizada en el nombre de Jesús. Entonces, ese es el impacto que hace el Ministerio de Escuela Dominical cuando en realidad le tomamos importancia. Impresionante. En pocas palabras, la niña evangelizó a su mamá y convenció a que regresara, ¿no? Exactamente. Sí, ella me dijo, pastor, yo estoy en una necesidad muy grande, pero yo no quería ir a la iglesia más. Pero mi niña fue la que me insistió y me convenció. Y por ella es que estoy yo acá. Y ahora Dios ha tocado mi vida de una manera y ha impactado mi vida de una manera tremenda. Y le doy gracias a Dios por mi niña, porque ella fue la que me animó a continuar buscando de Dios. Amén. Esa es la importancia realmente, no tomarlo a la ligera ni ver como que es un ministerio secundario. Esa es la tremenda importancia y el por qué estamos haciendo este tipo de programas, para que también los que estén escuchando, si usted, hermano o hermana, es parte de una iglesia y está en la escuela dominical o como decía el pastor, siente que quiere colaborar, es precisamente para duplicar lo bueno que se está haciendo, ¿no? Y realmente pues yo he visto personalmente la prioridad que se le da aquí en la iglesia, lo que es el ministerio, y por eso el Señor bendice. Da gusto ver a esos niños que saben la palabra de Dios de memoria y hasta ministran, como usted decía, pastor, ministran con un gesto, con una palabra, ve uno el rostro del Señor en ellos. Amén, así es, y queremos animar a todos los hermanos que nos escuchan de diferentes iglesias que se unan a la causa, que no, mire, cuando uno ve una necesidad y uno comienza a hacer algo para la gloria de Dios, el Señor es el que provee todas las cosas, Él abre puertas, uno empieza a caminar por fe, uno mete los pies al agua y el Señor abre el Jordán. Cuando uno de verdad se mete a trabajar para la obra de Dios en cualquier ministerio. Y hay ciertos recursos, hay bastantes recursos que de pronto podemos compartirles. Si usted va a nuestra página de internet de ministerio palabraDeVida.org, ahí puede contactarse con nosotros y le podemos compartir algunos recursos que usted puede también compartir para su iglesia. Sí, amén. Y incluso me recuerda la primera vez que yo tuve que dar una clase de escuela dominical, pues fue ya bastante tiempo atrás, pero con un temor muy grande porque uno a veces se predispone, ¿verdad? Que no va a saber cómo tratar con los niños, que no va a poder pronto tener paciencia, bueno, muchas cosas que pronto nos impiden a veces de querer participar en este ministerio. Pero incluso esa primera vez yo me recuerdo siendo joven, ¿verdad? Que salí muy desanimada porque no me fue muy bien en la clase. Y yo queriendo renunciar a eso, hablé con la líder de escuela dominical y le dije, no, ¿sabe qué? Esto no es para mí, no pude con los niños. Y ella me insistió, me dijo, no, trata otra vez. Y me insistió de tal manera que no pude decir que no.
pero a veces uno se limita mucho, pero el mejor recurso que uno puede tener es el Señor. Porque yo me puse en oración y con sinceridad de corazón y con carga en el corazón. Yo dije, Señor, si esto es para honrarte a ti, tú dame la sabiduría, tú enséñame cómo yo puedo tratar con los niños. Y el Señor mira la intención y Él mira la sinceridad del corazón. Y recuerdo que el próximo domingo que me tocó enseñar, bueno, el Señor, y en ese tiempo pues no teníamos los recursos que tenemos hoy, porque hoy tenemos bastantes recursos con el internet, con sitios, con tantas cosas que uno puede tener acceso para poder dar una buena clase de escuela dominical. Pero en ese tiempo que no teníamos nada de eso, el Señor me dio sabiduría, el Señor me mostró, ¿verdad?, esa creatividad y cómo yo podía hacer para que los niños esa vez sí pudieran recibir de la palabra del Señor. Bueno, y para no hacer la historia tan larga, la segunda vez que tuve que dar escuela dominical fue una gran diferencia. Pude tener los niños tranquilos, ¿verdad? Escuchando, recibiendo la palabra del Señor. Y me di cuenta de eso, que el mejor recurso que uno puede tener es la oración. Que si uno le ora al Señor, el Señor le da la creatividad a uno para poder estar en la clase, le da la paciencia, la sabiduría, cómo tratar con los niños, ¿verdad? Y aparte de los recursos que podemos tener afuera, pero el mejor recurso es eso, tener un corazón sincero al Señor, y el Señor, como dice mi esposo, Él nos abre las puertas, Él nos da lo que nosotros necesitemos y en verdad tenemos, ¿verdad?, esa carga por ministrarle a la vida de los niños. Amén, hermanos, así es, y qué interesante. Pastor, hermana Cristel, permítanme hacer, hermanos que nos escuchan, permítanme hacer la primera pausa y seguimos con este interesante tema. Es corta, regresamos, gracias por estar escuchando, Dios le bendiga. Bueno, regresamos con este interesante programa. Si usted recién se va conectando, estamos en el programa Charlando con el Pastor, como todos los viernes. Hoy tenemos de invitado a el pastor Miguel Rodríguez de la Iglesia Palabra de Vida y a su esposa Cristel Rodríguez. Y estamos hablando un interesante tema como lo es la escuela dominical en la iglesia y qué función tiene o qué impacto tiene en nuestros niños. Pastor, seguimos la entrevista y adelantando, bueno, ya lo comentó el pastor, va a haber una segunda parte, vamos a entrevistar a nuestra hermana Jocabed Lobos, que ella es encargada de la escuela dominical en la Iglesia Palabra de Vida, es muy profesional también en base a los niños. Así que, pastor, quisiéramos, y hermana Cristel, quisiéramos preguntarles, ustedes como líderes nacionales, y bueno, es un gran privilegio, ¿verdad? Y también una tremenda responsabilidad. ¿Qué experiencias nos pudiera compartir de lo que ustedes han visto afuera de su iglesia, afuera en otras iglesias en referente a la escuela dominical? Amén. Sí, mi hermano Héctor, pues personalmente nosotros pues hemos estado, primero mi esposa comenzó trabajando a nivel distrital, aquí en el distrito, que son nuestras iglesias de nuestra organización, la Iglesia Pentecostal Unida Hispana, varias iglesias de aquí del distrito, que son más o menos unas 15 iglesias de este distrito. Y así comenzó mi esposa trabajando y debido a este trabajo que ella estaba haciendo, yo le estaba apoyando bastante, estamos trabajando como un equipo. Pues hace 2 años nos pidieron a nosotros el favor de que tomáramos esta carga, esta visión a nivel nacional en nuestra organización y por eso fui nombrado como líder nacional de escuela dominical y mi esposa pues siempre ha estado a mi lado, trabajamos juntos como un equipo y hemos ido ya a bastantes de los otros distritos, somos 14 distritos, no he ido a todos los 14, pero sí he estado en la mayoría y hemos visto en diferentes distritos diferentes niveles. Hay unas iglesias que están muy bien, otras a nivel de su ministerio de escuela dominical. Hay otras iglesias que tal vez no están tan bien, pero sí lo que hemos visto en general es una necesidad. O sea, la mayoría de las iglesias están necesitando orientación, están necesitando que se les enseñe, que se les entrene, que se les dé recursos. Hay una gran necesidad porque más y más pastores han estado despertando a la idea de que el Ministerio de Escuela Dominical es muy importante y muy necesario. Hace poco estuvimos en Chicago y quería que mi esposa contara la experiencia que tuvo cuando le pidieron que llevara la enseñanza de lo más básico. Amén. Y eso fue muy, muy impactante para mí.
hablé con la líder distrital, que es del área de Chicago, y vaya, yo llevar una enseñanza solamente para los maestros de escuela dominical, y me dice la líder de escuela dominical, me dice, hermana Cristel, tráiganos una enseñanza de cómo desarrollar una clase de escuela dominical. O sea, de lo más básico, de cómo empezar, de qué actividades se pueden hacer, manualidades, enseñanzas, bueno, lo más básico. Y eso me impactó a mí porque ella me dice, hermana, aquí de todo este distrito, de todas estas iglesias, solamente hay 2 iglesias que tienen un ministerio de escuela dominical. Y gracias a la visión de mi esposo, lo que el Señor le puso en su corazón, pues ha habido ese despertar, no solamente entre los maestros, sino entre los pastores que de pronto no tenían la visión de tener una escuela dominical, pero gracias a Dios que Él usó a mi esposo para abrir el deseo y la visión en esos pastores. Entonces teníamos maestros que nunca habían dado una clase de escuela dominical o no sabían cómo. Pero gracias a Dios, después de que mi esposo fue y enseñó, varios pastores se unieron a la visión y empezaron sus propios ministerios de escuela dominical. Entonces teníamos maestros ahí que no sabían ni cómo desarrollar una clase de escuela dominical. Entonces eso me impactó a mí ver la necesidad, pero también fue una alegría muy grande de ver cómo habían ya iglesias que ya habían visto la necesidad y la importancia de la escuela dominical. Entonces eso es lo que más me ha impactado a mí y dándole gracias a Dios que nos ha permitido pronto ser de bendición a estas iglesias para que ellos también puedan tener una escuela dominical fuerte y bien fundamentada. Amén. Y ahora nos han pedido seguir trabajando otros 2 años y pues tenemos más planes para visitar más distritos porque lo están pidiendo los líderes, los líderes de escuela dominical, lo están pidiendo, pastor, necesitamos que nos visiten, necesitamos que nos traigan enseñanza, que nos vengan y nos animen. Y eso es lo que estamos haciendo en el nombre de Jesús y les pedimos a toda nuestra bella audiencia de Alfa Radio, porque sé que tenemos una audiencia muy linda. Quiero que por favor nos ayuden a orar, que oren por el Ministerio de Escuela Dominical a nivel nacional de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana. También estamos trabajando hombro a hombro con el pastor José Pilar León, que es pastor de una de nuestras iglesias en el área de Houston, y su esposa, que es nuestra hermana Elizabeth León. Y ellos también nos están ayudando bastante, no nomás somos mi esposa y yo, porque es mucho trabajo, es demasiado trabajo. Entonces estamos trabajando, él, su esposa y yo y mi esposa, y estamos trabajando de esta manera, llevando recursos, llevando palabras de ánimo. Muchas veces en algunos distritos lo único que necesitaban era como unas palabras de ánimo y en otros distritos necesitaban desde cero recursos y todo. Pero ahí hemos estado, se ha estado haciendo el trabajo. Gracias a Dios que Dios ha estado respaldando. Todo lo que le pedimos a nuestra bella audiencia es sus oraciones. Necesitamos mucho, mucho sus oraciones porque también no es fácil lo que es manejar lo que es la iglesia local, la familia y también el liderazgo nacional. Es algo, pues es bastante, pero gracias a Dios que por su gracia hasta ahorita nos ha ayudado y nos ha respaldado. Amén, amén. Y un saludo al pastor y a su esposa. El pastor José Pilar León y la hermana Elizabeth León. Sí, un saludo a ellos y bueno, pastor, es tremendo el trabajo, hay mucho trabajo que hacer y poco los obreros, ¿no? Y se necesita, si usted, hermano o hermana que está escuchando, siente que el Señor le está hablando y está haciendo, en su corazón hay una revolución y es porque quizás el Señor le está diciendo, le está poniendo ese sentir de querer colaborar y querer, pero tal vez usted dice, no, yo no tengo ni idea, yo no sé cómo, quisiera, pero me da pena, o inclusive aquí en la escuela dominical de Palabra de Vida hay hermanas que dicen que no hablan, que son tímidas absolutamente y que no se veían en ese ministerio y hoy día son tremendas hermanas en el Señor para enseñar. Entonces, si usted está haciendo, al escuchar, usted está haciendo que el Señor le está poniendo ese deseo, pero siente que ¿cómo le voy a hacer? Encuentre el camino y el Señor le va a abrir las puertas. ¿No es cierto, pastor? Amén. Este ministerio es muy lindo. Tenemos hermanos jóvenes, solteros,
enseñando como maestros, y tenemos hermanos ya de edades de 60 años enseñando, 60 años de edad, y tenemos hermanos de diferentes hombres, mujeres, casados, solteros. Bueno, esto es para todos, todo el que quiera, todo el que tenga el deseo, y el Señor le puede, yo lo que digo a la gente siempre es esto: trátelo, trate un mes, vaya, métase, enseñe, esté en un salón de clase, mire cómo es, trate un mes, y si en un mes ve que no es para usted, pues no fue para usted. Pero hasta ahorita no he conocido a nadie que se haya regresado y me haya dicho, no, esto no es para mí. Todas las personas que han entrado, aunque sea en esa, con esa manera de decir, ok, voy a ir a mirar nomás, y han estado ahí un mes, han sentido la carga y han sentido la pasión por enseñarle a nuestros niños. Así que es algo muy hermoso, algo muy bonito, y queremos animarles a todos a que se unan, y ya sea que usted enseñe o no enseñe, pero apoye el Ministerio de Escuela Dominical, ya sea en su iglesia local, ya sea con una ofrenda, ya sea con oración, ya sea siendo voluntario para algún evento de niños. O sea, hay muchas maneras que uno puede colaborar, independientemente si es maestro o no se es maestro. Amén. Y uno no sabe realmente el impacto que el Señor va a hacer por medio de uno en esos niños, ¿no es cierto? Amén, así es. El impacto, yo siempre le digo a los hermanos que el impacto es eterno, el impacto es eterno, que estamos viendo que esto estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida eterna. Entonces el impacto es eterno. Amén, amén. Bueno, Pastor, hermana Cristel, le agradecemos su tiempo y agradecemos todas sus palabras. Yo sé que son de enorme bendición para los que están escuchando. Algunas palabras ya para despedirnos. Amén, pues queremos darle las gracias a la audiencia de Alfa Radio, también a usted, mi hermano Héctor, por ofrecernos del tiempo al aire para traer conciencia y hablar de este ministerio tan hermoso que siempre está como detrás de las cortinas, porque todos los adultos, los papás llegan a la iglesia, dejan su niño en el salón y se van y se gozan en la presencia de Dios, y ya nomás se dan cuenta cuando se los regresan. Sí, Entonces, es un ministerio que está detrás de las cortinas, por decirlo así, entre comillas, pero es un ministerio muy lindo que Dios mira con mucho amor. El Señor dijo, todo lo que ustedes hagan por estos pequeñitos, esto lo están haciendo conmigo. Aún un vaso de agua fría que usted le den a uno de estos niños, eso no se queda sin recompensa. Entonces, es una grande bendición, y pues queremos darle las gracias a toda nuestra audiencia por estar aquí conectados con nosotros, y decirles que los amamos mucho en el amor del Señor. Amén. Gracias, hermano Héctor, y a toda la audiencia que nos está escuchando. De verdad que este ministerio es muy hermoso, impacta a los niños, pero también al igual los maestros. Y saber que uno puede ser de bendición como maestro a los padres también, como dice mi esposo, trabajando en equipo juntamente con ellos, y poder ver ya los niños ya de adolescentes o ya adultos y siguiendo los caminos del Señor. Eso es algo muy hermoso, y yo le doy gracias al Señor por permitirnos servir en este ministerio y permitirnos ser de bendición a las iglesias. Así que les animo a toda la audiencia, involúcrese en este ministerio de Escuela Dominical de alguna manera, de alguna forma, pero involúcrese, y créame, como dice mi esposo, no se va a arrepentir, va a salir de alguna manera, va a salir impactado y bendecido. Y hacer lo que nos enseñó el Señor Jesús, ¿verdad? Dejar los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. amén. Muchas gracias por dejarse usar, Pastor, hermana Cristel. Gracias por sus experiencias y gracias por este tiempo. Recuerden, hoy estuvimos hablando de lo que el impacto espiritual que hace la escuela dominical y incentivarlos a que también formen parte. Y va a haber una segunda parte con la hermana Jochebed, que ella va a hablar más técnico, más organizacional, cómo se puede hacer, cómo qué usar, cómo los métodos, sin dejar de mencionar que tiene a cargo nada más y nada menos que a 44 maestros y asistentes. Así es que tiene una muy buena experiencia, así es que no se lo pierda. En fin, va a estar muy interesante. También informarles que estas entrevistas van a estar siendo colocadas
en el canal de YouTube de Alfa Radio por si usted quiere volver a escucharlas y volver a escuchar con detalles, ¿no? Porque a veces se nos escapan esos detalles que nos pueden marcar la diferencia. Así es que esperen la segunda parte. Gracias, Pastor Miguel, hermana Cristel, y gracias por estar escuchando Alfa Radio. Dios les bendiga.